Cristo Jesús. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria al Señor. Debemos estar siempre bendecidos, hermanos, aunque quizá la situación de nuestra vida no sean como nosotros pensamos o como nosotros queremos, pero hay una alabanza que dice que si alguien se pregunta cómo estás, debe decirle bendecido, aunque no tengas salud, aunque no tengas dinero, aunque no tengas todo lo que el mundo quiere tener para sentirse bendecido, pero usted y yo nos sentimos bendecidos porque Cristo vive en usted y en mí. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y así sean todos y cada uno bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Vamos a terminar el estudio, lo que estuvimos estudiando el martes pasado. Con la ayuda del Señor vamos a terminar, que ya que quedó incompleto, faltan unos versículos estudiarlos, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a estudiarlos, y yo quiero que vaya conmigo, si trae su Biblia, en Isaías capítulo 55. Estuvimos el martes pasado estudiando este capítulo, esta preciosa palabra. Amén. Cuando usted esté ahí, confírmeme con un amén. Isaías capítulo 55. ¿Estamos ahí? Isaías 55. Y la palabra de Dios se lee, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste, y a gentes que te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Verso 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Verso 13: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Vamos a hacer oración, hermanos, para pedirle a Dios la guianza de su Santo Espíritu, ya que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas de juicio, de justicia y de pecado, hermano. Así que vamos a pedirle a Dios nos guíe, nos instruya, nos hable a través de su palabra en esta hora. Yo no sé cómo esté su vida, cómo esté en este momento, pero en el amor del Señor yo quiero pedirle que abra su corazón, abra su oído, abra su entendimiento para recibir la palabra de Dios que va a ser dada en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos aquí, Padre eterno, en tu casa, en tus atrios, porque así te plació a ti, Padre. Ha sido tu misericordia la que nos trajo aquí, Padre. Ha sido
tu Santo Espíritu, el que nos conmovió, el que nos tocó, Señor, venir aquí a tus atrios, a tu casa, Padre, a traerte alabanza, a traerte adoración, Señor, a darte honra y a darte gloria, Padre, no simplemente por lo que tú nos has dado, sino por lo que tú eres, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque tú eres digno de ser temido, digno de ser alabado. Yo sé que quizás usted trabajó y está cansado, pero hoy venimos a tomar fuerzas en la palabra del Señor y en la presencia de Dios. Amén. Hermanos, el martes pasado estuvimos meditando bajo este tema, el llamamiento universal de Dios a ser salvos por la fe. Amén. Ese era el título de este capítulo, que Dios hace un llamamiento universal, o sea, cuando decimos universal, al mundo entero, a ser salvos por la fe en Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pase la siguiente imagen, mi hermano, por favor. Como punto número 1, si usted se recuerda, el martes teníamos la invitación más importante que Dios haya hecho al hombre. Decíamos que pueden haber muchas cosas importantes para nosotros humanamente, pero lo más importante es lo que Dios hace al ser humano, y en este caso hace una invitación Dios hacia el hombre. Y en el inciso A dice: a todos los sedientos y a los que no tienen dinero. Leíamos en Isaías 55, verso 1 y 2, que dice: venid a mí, todos los sedientos, comprad, todos los que no tienen dinero, comprad vino y leche, para que podamos saciar esa sed. Es el propósito en el cual nos hace ese llamado a comprar, o sea, nos hacen énfasis para decirnos que es gratuitamente, de que usted y yo no tenemos excusa de decir yo no tengo dinero. De manera que, siendo gratuitamente, todos tenemos ese derecho, ese acceso, siempre y cuando tengamos esa disposición a venir. Porque Dios nos dice: venid a mí. El que quiere venir, el que quiere tomar del agua, comprar sin dinero, tiene que venir a Dios. Amén. Y el inciso B le hace un llamado a Israel y a todas las naciones en el nuevo pacto de David. Habíamos mencionado también el martes pasado de unos pactos que ya se habían hecho anteriormente, pero el pueblo los quebrantó. Entonces, luego Dios hace un nuevo pacto, en la cual le habla a Jeremías y le dice: he aquí que estableceré un nuevo pacto con el pueblo de Dios. Y en ese pacto, en ese nuevo pacto que Dios hace con su pueblo, estamos incluidos usted y yo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. También decíamos el martes, en el punto número 2, que Dios hace un llamamiento a arrepentirse y a volverse a los caminos de Dios. Eso lo veíamos en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, y será amplio en perdonar. Decíamos que nuestros pensamientos también, en el inciso B, no son como los nuestros. Hablábamos de que si usted y yo tenemos un pensamiento, un deseo, por más maravilloso que sea, si no está bajo la voluntad de Dios, no va a ser concedido, no va a llegar una respuesta, no lo vamos a obtener, no lo vamos a poder lograr, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los caminos por los cuales usted y yo pensamos andar o andábamos no son los caminos de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pasa la siguiente imagen, mi hermano, por favor. Pero hoy vamos a completar el estudio que se quedó pendiente el martes pasado. Habíamos quedado en el punto número 3, gloria al Señor. Dice: el proceso vivo y eficaz de la palabra que sale de la boca de Dios. El proceso vivo y eficaz de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, un proceso es un procedimiento, y cuando hablamos de eficaz es algo que es eficiente, que cumple con un determinado propósito para el cual ha sido hecho. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
en ese proceso que es vivo y eficaz, o sea, que cumple con el propósito por el cual ha sido enviada desde la boca de Dios. Amén. Y en el inciso A tenemos palabra, dice palabra que desciende como rocío del cielo. Y eso lo vamos a ver. Vaya conmigo ahí a Isaías 55, en el verso 11, 10 y 11, gloria al Señor. Y dice de la manera siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. De manera que en este versículo nos hace una comparación y nos dice que así como desciende la lluvia, como desciende la nieve y cae de los cielos a la tierra, viene con un propósito. El propósito es cumplir sus funciones. El propósito es de que cumpla con ese proceso por el cual Dios envía su palabra a la tierra. Así como desciende la nieve y la lluvia, así un día descendió la palabra de Dios a la tierra, hermanos. De la boca de Dios descendió hacia sus profetas y últimamente en los postreros tiempos descendió a través de Jesucristo, que es la palabra viva y eficaz. Amén. Jesucristo es la palabra, hermano, porque dice también la palabra de Dios que en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo descendió a la tierra. La palabra vino a la tierra y vino a ser conocida anteriormente por los profetas que les habló Dios, y últimamente nos fue dada a conocer a través de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero veamos cómo algunos versículos, hermanos, en los cuales nos resalta y nos habla de ese proceso vivo y eficaz, de ese poder, de esa eficacia que causa o que contiene la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Gloria al Señor. Y no se me pierda de Isaías, porque vamos a estar viendo algunos versículos. Gloria a Cristo. 2 de Timoteo 3:16. ¿Estamos ahí? Gloria a Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:16. Dice de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que en este pasaje nos habla primeramente de que toda la escritura, o sea, la palabra, es inspirada por Dios, no es dada por los hombres. Y número 2 nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la justicia de Dios. Porque hay una diferencia en la justicia humana, en la justicia que el hombre hace, pero es muy diferente a la justicia de Dios. Y este pasaje nos enseña, nos da a conocer el poder de la palabra de Dios, nos da a conocer el propósito de la palabra de Dios por el cual ha sido enviada, y nos dice que es útil para enseñar a quién, para enseñar a aquel que no sabe. Para redarguir a aquel que quizá por la altivez, por la necedad, no quiere reconocer que necesita recibir la palabra de Dios. Para corregir, usted sabe que cuando uno se equivoca necesita una corrección. Y para eso ha sido dada la palabra de Dios, para que usted y yo podamos ser corregidos conforme a la palabra de Dios. Y luego continúa diciendo, para instruir en justicia. O sea, para instruir es darle unas pautas, o sea, darle unos pasos, unas iniciativas, unos propósitos, unos principios a seguir en la palabra de Dios conforme a la justicia de Dios. Amén. Amén.
Eso nos dice segunda de Timoteo, gloria al Señor. Tenemos otro ejemplo en Hebreos 4:12, gloria al Señor. Hebreos 4:12, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. De manera que hay poder, hermanos, en la palabra del Señor y ha sido enviada con un propósito para el cual nosotros tenemos que recibir esa palabra, tenemos que recibir esa palabra para que se lleve a cabo los propósitos por los cuales Dios la envió, hermanos. Si usted y yo no recibimos esa palabra, ninguno de esos propósitos van a ser útiles o nos van a servir a nuestra vida. Amén. Hebreos 4:12, ¿estamos ahí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es maravilloso este versículo, hermanos. Dice, mire, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, ¿de qué cosa? Del corazón. De manera que la palabra de Dios es comparada en este versículo como una espada de doble filo. Si usted ha observado quizá en algún documental o haya tenido la oportunidad de ver los cuchillos o las, no sé cómo le llaman, las que usan los cirujanos, o sea, son algo que se deben utilizar con delicadeza y con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted la pasa, eso inmediatamente le corta, porque tiene un filo, hermano, que dice más que una espada de doble filo. O sea, es un filo que va más allá de lo sobrenatural. Amén. Amén. Y luego nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, también nos habla de que esa palabra, o sea, ejerce un poder, ejerce una función, de que cuando viene la palabra de Dios a usted y a mí, a nuestros corazones, y se penetra hasta partir el alma, o sea, hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro espíritu. Amén. Y las coyunturas y los tuétanos, dice hermano. O sea, es algo difícilmente de comprender, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay nada, hermanos míos, que pueda penetrar tan profundo sobre nuestras coyunturas, sobre nuestros tuétanos, o sea, dentro de nuestra cabeza. O sea, en lo más íntimo, ahí va a entrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, es viva, es eficaz, y porque ahí está el poder de Dios. Amén, aleluya. Por esa razón, ejerce estas funciones. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como humanos, usted y yo no podemos, incluso nosotros mismos nos engañamos con nuestro corazón. ¿Sabía usted eso? Sí es. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice allá en Jeremías. De manera que nosotros no tenemos esa capacidad. Usted no tiene esa capacidad de discernir mis pensamientos ni mis intenciones que yo tengo dentro de mi corazón. Pero vemos que aquí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios tiene ese poder y tiene esa capacidad de discernir las intenciones del corazón. Amén. Y esa palabra tiene que cambiarnos, o sea, tiene que con un propósito que ha sido enviada, es con el propósito de que usted y yo recibamos esa palabra y que cambiemos. Decíamos que eficaz se refiere a cuando produce un efecto esperado o deseado por el propósito que fue enviado. Dios lo envió con un propósito y es el propósito que tiene que cumplirse en usted y en mí, que tiene que penetrar en nuestro corazón, tiene que discernir nuestras intenciones, tiene que penetrar hasta nuestra alma, nuestro espíritu, para que eso cause un efecto por el cual ha sido enviado. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y vemos también el poder de la palabra cuando Jesucristo, después de haber ayunado, dice la palabra de Dios allá en Mateo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios,
estaba en el desierto y tuvo hambre, y el enemigo lo tienta en esos momentos que él estaba en debilidad, lo tienta y le dice que adorara que postrado le adorara a él. Pero Jesucristo responde a través de la palabra y ejerce poder en ella cuando le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. También vemos que como él sentía hambre, se sentía débil, le dice: si eres un hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Amén, así es. Entonces vemos cómo el poder de la palabra, cuando usted habla, cuando usted la vive, porque Jesucristo hablaba con autoridad porque Él la vivía, porque Él había experimentado todo lo de la palabra, toda la palabra de Dios, Él la vivía y por eso tenía esa autoridad y ese poder sobre la palabra para decirle: escrito está, para que así el enemigo no pudiera vencerle. Pero luego también el enemigo trata de usar la palabra de Dios para insinuarlo, para incitarlo a hacer algo que Satanás quería llevarlo a hacer. Y le dice: si eres un hijo de Dios, tírate desde lo alto, porque escrito está. Le dice: oiga bien, el adversario, el Satanás, usa la palabra de Dios para incitarlo a Jesús a que actuara. Y le dice: porque escrito está que Dios enviará a sus santos ángeles para que te guarden, para que no cayeres y no tropezara tu pie en piedra. Pero Jesús le dice: escrito está. Responde con la palabra del Señor. Y entonces los versículos siguientes dicen que entonces Satanás, y le dice: vete, Satanás, le dice. Entonces vemos la autoridad que Jesús tenía por la palabra de Dios. Le dice: vete, apártate de mí, Satanás. Y Jesucristo venció con la palabra de Dios. Y dice el versículo siguiente que se apartó por un momento y le dejó. Entonces vemos cómo la palabra de Dios ejerce poder en Jesucristo. Y también, si la palabra de Dios está en usted y en mí, debemos tener esa autoridad. Debemos tener ese poder que la palabra de Dios nos ha dado. Amén. Para vencer toda tentación que sobrevenga a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios que ejerce. También dice allá en Jeremías 23:29, perdón: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, es algo sobrenatural, una fuerza sobrenatural que obra y que actúa de hacer las cosas que humanamente son imposibles. A través de la palabra Dios las hace posibles. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vuelva ahí a Isaías, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos cómo a través de la palabra, de estos versículos, hemos visto el poder que ejerce la palabra de Dios, el poder, la autoridad, los propósitos de la palabra de Dios que tiene que llevarse a cabo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer el verso 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hasta ahí. Vemos, hermano, cómo Dios, la palabra de Dios nos hace esta comparación literal de la nieve y de la lluvia. Así como desciende, dice, viene con un propósito y tiene que cumplir ese propósito por el cual desciende de los cielos. Y luego dice que no puede volver vacía, o sea, no puede volver al lugar de donde descendió sin antes haber cumplido el propósito y la función por la cual descendió. Amén. Entonces dice: riega la tierra. ¿Qué más nos dice? La hace germinar,
la hace reproducir y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, aquí nos menciona algunas funciones por la cual la lluvia y la nieve descienden para hacer germinar la tierra, gloria a Dios. Y dice, hacen que la semilla germine, además hacen que la semilla produzca frutos, y ese proceso reproductor hace de que haya semilla para el que siembra. Y también dice que da pan al que come. Amén. Entonces se refleja a través de este ejemplo literal que esas funciones son las que hace la palabra de Dios. Desciende de los cielos, desciende de la boca de Dios, riega tu corazón. El corazón simboliza la tierra. Riega tu corazón y luego dice, hace reproducir. Y cuando hablamos de reproducción, hablamos también de que tiene que haber una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios que va a entrar en tu corazón, y luego dice, la va a hacer producir. O sea, de manera que cuando la palabra de Dios es recibida en tu corazón, tiene que producir, tiene que germinar esa semilla. O sea, el propósito de la semilla es de que produzca, crezca y dé frutos. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Y luego dice que ese proceso tiene que hacer también de que haya semilla para el que siembra. O sea que cuando usted ya fue sembrado en usted, la palabra de Dios crece, da frutos. Eso significa que usted debe producir más semilla para que sea sembrada en alguien más. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Jesús nos habló en la parábola del sembrador y pone como ejemplo a una semilla, y la semilla también representa la palabra de Dios. Pero dice también que eso depende de la tierra o del lugar. La tierra, refiriéndose al corazón, depende del corazón. En otras palabras, que la palabra sea sembrada depende del corazón, que la palabra sea recibida. De acuerdo a eso, dice, producirá y dará frutos. Unas nacerán, otras no nacerán, otras nacerán y luego con el sol se marchitarán, se secarán y desaparecerán. Pero nos habla de una tierra buena, finalmente, y dice que esa tierra buena produce. Cae la semilla, nace, produce, y dice que da frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál de esos corazones, de esa tierra es usted? Medite por un momento, y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted es de esa tierra buena en la cual va a caer la palabra de Dios, va a producir y va a dar frutos y va a dar pan al que come, dice también, entonces es porque la palabra de Dios va a ejercer o ha ejercido o está ejerciendo ese poder y esa función y ese propósito por el cual ha sido enviada. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Es el propósito de la palabra de Dios. Y vemos que cuando cae la nieve no desciende, o sea, no regresa del lugar donde cayó, ¿es cierto que no? No regresa porque se queda aquí para cumplir un propósito. De igual manera es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús, que viene con un propósito para hacer, oiga bien, no lo que la semilla o el corazón quiera, sino hacer lo que Dios quiere. Amén, gloria a Dios. Para eso ha descendido, para hacer lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y luego nos continúa diciendo ahí en el verso 11, gloria al Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. El verso 11 nos está hablando de lo que yo le mencionaba anteriormente. Dice, así es mi palabra, que sale de mi boca, o sea, desciende de la boca de Dios, no volverá a mí vacía, sino que tiene que llevar frutos. Cuando la palabra de Dios desciende y usted la recibe en su corazón, esa palabra tiene que llevar frutos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Y luego dice, sino que hará lo que yo quiero.
y será prosperada, o sea, en otras palabras, y tendrá éxito en aquello para que la envíe. O sea, Dios está esperando que ese propósito se lleve a cabo. Dios está esperando ese éxito. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese éxito? Cuando usted y yo recibamos esa palabra y produzcamos frutos de esa palabra. Entonces estará llevando el propósito y la palabra de Dios estará teniendo éxito y estará siendo prosperada en su vida y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. De manera que hay un poder sobrenatural en la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. O sea que si la palabra de Dios fue antes, eso significa o quiere decir que la palabra de Dios sigue siendo aún ahora y seguirá siendo y permanecerá para siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y ya en el Nuevo Testamento la palabra del Señor nos es descrita llevando a cabo unos ciertos propósitos en la vida del cristiano y del Hijo de Dios. Y le hablo del cristiano y del Hijo de Dios, ¿por qué? Porque hay personas que allá afuera no reconocen el poder y la autoridad de la palabra de Dios. No reconocen o no la admiten como palabra de Dios. Entonces no puedo decirle que para todo el mundo la palabra de Dios trae un propósito. ¿Por qué? Porque muchos no reconocen. Ahora, con esto no estoy excusando a aquellos que no la admiten. Un día, el día del juicio, ese día vamos a tener que dar cuentas. Porque no hemos recibido la palabra de Dios. Y a cada quien vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Aleluya. Pero en el Nuevo Testamento le mencionaba de que nos habla de unos puntos fundamentales, vitales en la vida del cristiano. Y nos habla que es la que produce, oiga bien, la palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y eso lo vemos en Primera de Pedro, vaya conmigo, gloria al Señor. Primera de Pedro 1:23, gloria al Señor. Cuando usted esté ahí me confirma con un amén. Primera de Pedro 1:23. La palabra produce el nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Si usted ya ha nacido de nuevo, gloria al Señor. Y si no, hoy la palabra de Dios nos está hablando. Nos está diciendo: esta palabra es la que te va a hacer renacer, la que te va a dar un nuevo nacimiento. Amén. Primera de Pedro 1:23, ¿estamos ahí? Amén. Gloria al Señor. Dice de la manera siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, en otras palabras nos está diciendo, siendo nacidos de nuevo, renacido significa que usted ya vivía, pero o sea, esa vida no contaba, por eso dice siendo renacidos, que usted volvió a nacer. ¿De qué? De esa vida que usted y yo traíamos antes, pero en Cristo Jesús hemos renacido de nuevo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, no de simiente corruptible. Simiente significa semilla o genes. Y dice, no de simiente corruptible, o sea, no de simiente que se daña, que se acaba, que se corroe, que se destruye. Eso significa corruptible, que no se desvanece, que no cambia, que no se daña, que no se extravía, que está firme. Amén. Sino incorruptible. Mire qué promesas de nuestro Señor, que nos da a través de la palabra. Por la palabra de Dios que vive, oiga bien, no dice por la palabra de Dios que ha descendido, simplemente, sino que vive y permanece para siempre. Amén. O sea, en otras palabras, esa palabra tiene que vivir y tiene que permanecer en nuestro corazón, para que nosotros hayamos renacido de nuevo, de esa simiente que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. También la palabra de Dios
produce, o sea, hace en la vida del cristiano, hace que produzca la fe salvadora. Usted y yo somos salvos por fe y por la gracia. Hemos creído, somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que haber tenido esa fe para creer en esa gracia que Dios nos ha dado. Amén. Y eso lo vemos en Romanos 10:17. Romanos 10:17, vaya conmigo, gloria al Señor. Produce la fe salvadora. La palabra de Dios es la que produce esa fe salvadora. La fe que nos salva. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Por la palabra de Dios hemos sido salvos, hermanos, por lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho, por lo que Dios ha hecho, por lo que está escrito ahí. Amén. Romanos 10:17, gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice de la manera siguiente, Romanos 10:17. Así que por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí en este versículo vemos de que dice, así que la fe es por el oír, o sea, por lo que usted y yo hemos oído. Quizás no hayamos visto. Quizás no hemos visto a Dios, pero hemos oído de Dios. Y hemos oído, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios. Y por eso hace de que en nosotros produzca esa fe, pero esa fe nos lleva a la salvación. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios limpia el corazón del creyente. ¿Escuchó bien? Limpia el corazón del creyente, o del cristiano, o del Hijo de Dios. Amén. Y eso lo vemos en Juan 15:3. Gloria a Cristo Jesús. Limpia el corazón del creyente. ¿Cuántos corazones limpios hay aquí? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y si no, pues hoy nos dice la palabra de Dios que a través de ella podemos limpiar nuestro corazón. Amén. Juan 15:3. Gloria a Cristo Jesús. Mire esta preciosa palabra, lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando hablamos de limpiar, estamos hablando de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestro ser, de limpiar nuestra alma. ¿De qué cosa? Del pecado. Y cuando limpiamos algo, eso significa de que tenía que estar sucio o que estuvo sucio. Cuando usted necesita limpiar algo, necesita limpiar su casa, necesita limpiar su carro, cuando ve la necesidad de hacerlo es porque está sucio. No lo va a hacer cuando está limpio. Y es eso lo que la palabra de Dios hace, limpia nuestro corazón, nuestro interior, nuestro ser, nos limpia la palabra de Dios. Amén. Estamos limpios por la palabra que hemos oído y hemos recibido, hermano. Está limpio nuestro corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, amén. Amén. Pero también la palabra de Dios libra de la muerte eterna al que cree. Oiga bien, al que cree, no a todo el mundo, porque hay mucha gente que no cree en lo que Jesucristo hizo, no cree en la palabra de Dios, como le dije anteriormente. Pero hoy nos dice la palabra de Dios que nos libra de la muerte eterna a todo el que cree en la palabra de Dios. Amén. Y eso lo vemos en Juan 8:51. Vaya un poquito más atrás. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Amén. Juan 8:51, hermanos míos. Y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué cosa? Muerte, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Está hablando Jesús y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte eterna. No el que la guarda la palabra en el closet, ni por allá escondida, ni abierta ahí en el libro de los Salmos, no. Guardar significa vivirla, ponerla en su corazón, hermanos míos.
Eso significa guardarla. Ponerla por obra, meditar en ella y vivir conforme está escrita. Eso significa guardarla. No guardarla por ahí donde no la vean. O guardarla por ahí cuando usted viene a la iglesia donde no la vean porque usted viene al culto. No. Guardarla en su corazón. Escribir en la tabla de su corazón, dice Proverbios. Escríbela en la tabla de tu corazón. La palabra de Dios. Amén, así es. Vemos aquí que nos dice que nos guardará, que nunca verá muerte. En este caso, no nos está hablando de la muerte física. Yo quiero que entienda esto. Porque usted y yo, Jesucristo mismo experimentó la muerte física. Lo que nos está diciendo Jesús es que no veremos muerte espiritual ni muerte eterna, hermano. A eso se está refiriendo Jesús. Usted y yo podemos experimentar la muerte física. Pero está bien, no importa, porque si morimos con Cristo, dice la palabra de Dios, resucitaremos con Él. Aleluya, amén, gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. De manera que en esta no nos está haciendo referencia a que no vamos a experimentar muerte física, no, sino que la muerte eterna. La muerte que ya sea para cuando resucitemos para condenación eterna o para vida eterna, para entrar a la gloria de Dios. De esa vida nos está hablando, hermano. Y cuando mencionaba el hermano, y también había mirado las noticias anteriormente de lo que aconteció en Guatemala, y también tengo entendido que en Hawái. Pero la gente, lo que a mí me impresiona, lo que a mí me impacta es que a veces la gente no entendemos, hermano, que Dios nos está hablando, que Dios está buscando llamar nuestra atención. Y a veces, a pesar de las situaciones en las cuales nos encontramos, aún la gente se deniega a creer en la palabra de Dios. Aún la gente se deniega a creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que a mí me preocupa, hermano. Y que pasamos muchas veces tan desapercibidos, o sea, el mundo ya lo ve como algo natural. Dice eso desde siempre ha venido pasando, ha venido aconteciendo esto. Pero dice la palabra de Dios que esos son principios de dolores y que la venida de Cristo se acerca. Aleluya, amén. Y en este caso, quizá muchos experimentaron la muerte física, pero quizá también experimentaron la muerte eterna, hermano. Cuando resuciten, no van a resucitar para vida eterna. ¿Por qué? Porque quizá yo estoy seguro que les hablaron de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que les hablaron del plan de salvación. Les hablaron de lo que Jesucristo hizo, pero no quisieron aceptarlo. De esa muerte nos está hablando, hermano. De manera que nosotros no nos preocupemos, hermano. Si es de morir, nosotros tenemos que preocuparnos por estar a cuentas con Dios. Eso es lo que tiene que preocuparnos. Porque si morimos con Cristo, resucitaremos con Él y reinaremos con Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De manera que la palabra de Dios, hermanos, debe abundar en nuestros corazones. Ya miramos todo lo que la palabra de Dios hace, todo lo que la palabra de Dios produce en nuestro ser, de todo lo que hace. Dijimos nos hace un nuevo nacimiento, nos produce la fe salvadora, limpia nuestro corazón, libra de la muerte eterna. Eso debe llevarnos o debe motivarnos a que la palabra de Dios more en nuestros corazones, de que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Y eso lo vemos en Colosenses 3:16, hermanos. Vayan conmigo a Colosenses 3:16 rápidamente. Gloria al Señor. Colosenses 3:16. Debemos estar, hermanos, agradecidos por esa palabra que nos ha sido manifestada, nos ha sido dada a conocer, no porque nosotros hayamos sido sabios, sino que la misericordia de Dios y el amor de Dios nos ha alcanzado y nos ha hecho de que recibamos esa palabra, hermano. No ha sido usted, no ha sido yo. Ha sido la misericordia de Dios. Dijimos que la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón, debe ser atesorada, debe ser guardada, y eso nos dice en Colosenses 3:16. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, oiga bien, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire lo que este versículo nos hace la exhortación y nos dice que nosotros debemos vivir alegres, debemos vivir contentos,
regocijados por la palabra de Dios que mora en nuestro corazón. Que debemos expresarlo, dice, con cánticos, con himnos. A Dios esa gratitud, hermano. Amén. Pero también debemos aprender a usar la palabra de Dios de la manera correcta. O sea, hemos recibido la palabra de Dios, nos ha sido dada la palabra de Dios, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, ese deber de usar la palabra de Dios de la manera correcta, de usar bien la palabra de Dios. Y eso nos habla 2 de Timoteo 2:15. Gloria al Señor. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Hoy en día la palabra de Dios ha sido usada, ha sido utilizada con otros fines, hermano, no con los propósitos por el cual Dios la ha enviado. Amén. 2 de Timoteo 2:15. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria al Señor. Estaba en 1 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. ¿Estamos ahí? Amén. 2 de Timoteo 2:15. Le escribe Pablo a Timoteo y le hace una exhortación. Ya Pablo en sus últimos días, dice en unos versículos, en un capítulo más adelante, que Pablo ya estaba en días de ser sacrificado, o sea, de ser ejecutado, de ser dado a muerte por causa del amor de Cristo. Y le escribe, le exhorta a Timoteo. Timoteo era el pastor en la iglesia en Éfeso, y por eso Pablo escribe sus últimas palabras a Timoteo y le exhorta y le dice, mire bien lo que le dice en el verso 15 de 2 de Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, hermano. Tremenda exhortación que le hace Pablo y le encomienda a Timoteo y le dice procura, o sea, en otras palabras le está diciendo trata, intenta, esfuérzate con diligencia, o sea, en otras palabras le dice con prontitud, con rapidez, con ansias, y luego le dice delante de Dios como obrero aprobado. Ahora, aprobado significa ser admitido, ser calificado, ser aceptado, ser autorizado. ¿Por quién? Por Dios. Amén. Así le dice Pablo, procura con diligencia, con prontitud, presentarte aprobado delante de Dios. En otras palabras le dice, procura o preocúpate por buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres, hermano. Y muchas veces hoy en día en la iglesia del Señor, muchos estamos buscando a veces la aprobación del hombre, la aprobación de los líderes, la aprobación del pastor, la aprobación de los apóstoles, de los profetas, pero nos hemos descuidado algo muy importante, que es la aprobación de Dios. Podemos ser aprobados, podemos recibir reconocimiento, podemos recibir fama, podemos recibir unos cientos de aplausos de parte del pueblo. Pero eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo, sino que dice, procura presentarte siendo aceptado de parte de Dios. Porque vimos anteriormente que los pensamientos de Dios son otros pensamientos. O sea, Dios lo ve las cosas de otra perspectiva. Y si buscamos la aprobación del hombre, muchas veces estamos cayendo en el error de que caigamos en el error de no agradar a Dios. Y no solamente esto se refiere a los líderes, sino que usted y yo, como cristianos, tenemos ese deber de presentarnos a la casa de Dios para entrar en adoración, para entrar en la presencia de Dios, siendo aprobados por Dios. Y luego le dice que usa bien la palabra de verdad. Les decía que hoy en día la palabra de Dios ha sido usada con otros fines, con otros propósitos que no son los de Dios. Muchos con el propósito de lucrar y robar a la gente. Muchos a través de la palabra de Dios supuestamente han creado otras doctrinas de hombres y han usado la palabra de Dios para engañar a la gente. Así como Satanás quiso usar la palabra de Dios para engañar a Jesús, así han usado muchos
para engañar a la gente. Y muchos están conscientes de lo que están haciendo. De manera que usted y yo tenemos esa responsabilidad. Número 1, presentarnos siendo aprobados delante de Dios, siendo aceptados, siendo admitidos delante de Dios. Número 2, presentar la palabra de verdad como debe ser. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y luego también, como cristianos, usted y yo tenemos que recibir la palabra con mansedumbre. Cuando nos den la palabra de Dios, cuando nos hablen de la palabra de Dios, debemos aceptarla y recibirla con mansedumbre. Y eso nos dice Santiago 1:21. Gloria a Dios. Santiago 1:21. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Santiago 1:21. Dijimos que debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Número 1 nos dice: desechando toda inmundicia, toda impureza, toda suciedad. Número 1, tenemos que desecharla de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Debemos desechar toda esa suciedad, toda esa impureza, toda esa inmundicia, para nosotros poder recibir la palabra de Dios. De otra manera no podemos recibir la palabra de Dios. Y toda abundancia de malicia, dice también. Y luego sí dice: recibid la palabra con mansedumbre. Después de que usted y yo hayamos desechado la malicia, la inmundicia, la suciedad que hay en nosotros, el pecado, ahí sí podemos recibir la palabra de Dios. Y con mansedumbre, dice también. La palabra que ha sido implantada, la palabra que ha sido puesta en nosotros, esa palabra es la que tenemos que recibir con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Nuestra alma es la que está en juego, hermano, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo un día tenemos que morir y ahí se va a quedar, pero nuestra alma es la que está en juego. Nuestra alma es la que tenemos que procurar salvar. Amén. Con mansedumbre, no con altivez. Jehová enseñará los caminos a los mansos, dice la palabra de Dios. Al que es manso, Dios le enseñará el camino. No con altivez. Cuando alguien le habla de la palabra de Dios, si un hermano, si alguien le exhorta conforme a la palabra de Dios, usted diga amén. Usted reciba. Si es cierto o no lo sea, supongamos un ejemplo de una exhortación, usted diga amén. Y ya usted analice su vida y usted decide si la recibe o no. Pero con mansedumbre. Con mansedumbre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De manera que llegamos a la conclusión de esto, de que la palabra de Dios no puede ser, oiga bien, sustituida o cambiada por algo más. Porque la palabra de Dios ha sido enviada, ha sido dada, dijimos, con un propósito para hacer lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Y esa palabra no se puede cambiar por algo más. Es la palabra la que hace el cambio en el ser humano. No son las cárceles, no son los hospitales, no son los alcohólicos anónimos, no. Es la palabra de Dios que va a hacer ese cambio. Muchas veces el hombre le dice: ya no hay nada que hacer. Pero si el ser humano decidiera recibir la palabra de Dios y creerle a Dios, entonces podría cambiar la situación que el mundo no le puede cambiar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De manera que no hay otra cosa en la cual nosotros busquemos refugiarnos, ni busquemos buscar sustituir la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, hermano? No hay a dónde. No hay a dónde ir y no tenemos que cambiar. Hoy en día en la iglesia del Señor muchas veces han creado un montón de cosas por buscar el avivamiento
de la congregación. Pero el verdadero avivamiento está en la palabra de Dios, no en las cosas nuevas. El verdadero avivamiento está en las experiencias nuevas que tú puedes tener en un encuentro personal con Dios. Ahí está el verdadero avivamiento. No en sustituir la palabra por otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Eso nos habla el inciso A. Pero luego vamos a pasar al inciso B. Nos dice: el pueblo de Dios celebra una fiesta jubilosa. Amén. Vuelva a Isaías rápidamente. Ya casi vamos terminando, mis hermanos. No se me preocupen. Si estamos recibiendo palabra de Dios, yo estoy seguro que no está preocupado por el tiempo. ¿Verdad que no? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y nos dice el verso 12 y 13. Vamos a leer del 55, 12 y 13 de Isaías. Y nos dice así: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, hermano. Hasta los árboles dicen que van a dar palmadas, y nosotros no somos capaces, hermano, de aplaudir, de alabar a nuestro Dios con las manos, hermano. Y el verso 13 nos dice: en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, hermanos. El pueblo de Dios celebra una fiesta jubilosa, o sea, una fiesta de salvación de deudas, de paz, de tranquilidad. Cuando hablaba el hermano pastor, nos hablaba del jubileo, nos decía que es algo en la cual, un tiempo, un momento en el cual toda deuda quedaba pagada, quedaba saldada. Y de manera que cuando hay un caso de eso, de ese tipo, hermano, debe causar un gozo, debe causar una paz, un regocijo en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces dice: el pueblo de Dios celebra una fiesta jubilosa. ¿Por qué? Porque está agradecida por lo que la palabra de Dios ha hecho, hará y seguirá haciendo. Amén. Pero vemos, aparte de esto, hermanos, de que Isaías nos está hablando de dos profecías. Número uno, del regreso de la cautividad del pueblo de Israel de Babilonia. O sea, que el pueblo de Israel regresaba de la cautividad babilónica. Cuando estaba cautivo en Babilonia, regresaría a su nación, a su tierra. De eso nos está hablando número uno. Y es por eso que dice que con gozo saldréis, saltaréis hasta los montes, se regocijarán, porque imagínense de usted después de haber sido esparcido de su nación, y que vuelva un día a su nación y pueda hallar esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Que sentiría un gozo, una emoción, una tranquilidad, una paz, ¿cierto que sí? De esa profecía nos está hablando, número uno. Número dos, y en la cual tiene más énfasis, es cuando se refiere Isaías al reino milenial, cuando el mundo, cuando la tierra sea redimida del pecado, de la maldición del pecado, en el reino milenial. A esa profecía nos hace énfasis. ¿Sabía usted que la tierra también estaba en maldición? Pero Jesucristo ahí en la cruz del Calvario también ya la redimió. Pero cuando sea el reino milenial, ese día también va a ser redimida y sacada bajo maldición por la causa del pecado, cuando el hombre desobedeció. Cuando el ser humano desobedeció, entró en maldición. Pero Dios le habla a Isaías y le dice: ese día de manera que así como los montes, como los collados, cantarán, alabarán con regocijo, con alegría, porque ese día, dice, será la tierra redimida de la maldición del pecado, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Un día, hermano, cuando Cristo reine sobre esta tierra, hermano, se acabará la maldad, se acabará el pecado, se acabará la tristeza, se acabará todo. Cuando Cristo venga a reinar en ese periodo del reino milenial. De eso nos
nos está hablando. Y por eso dice, mire bien, que en lugar de zarza, en el verso 13, crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. La zarza y la ortiga en este versículo están refiriéndose o hacen referencia a la maldición del pecado, a la maldad. Pero dice que serán cambiadas por ciprés y por arrayán, que ya son otro tipo de plantas que simbolizan algo mejor. Ya no el pecado, ya será cambiado. Pero luego dice, mire bien, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. O sea, todo esto será para la gloria del nombre del Señor, es lo que está diciendo en otras palabras. Por señal, o sea, por sello eterna que nunca será raído. O sea, en otras palabras, que nunca será borrada, que nunca será quitada, que nunca se acabará. Porque Dios es eterno, hermano. Dios ha existido, existirá y seguirá existiendo por los siglos de los siglos, hermano. Por eso dice que nunca será raída esa señal, hermano, ese sello, nunca será borrada, hermano, nunca será quitado. ¿Por qué? Porque Él ha redimido al mundo entero, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A mí me causa agradecimiento, hermano, de ver cómo está el mundo en tanta maldad, que muchas veces les habla de la palabra de Dios pero no quieren obedecer. Pero aquí la palabra de Dios en esta profecía nos está hablando y nos dice que en aquel día el pecado y la maldición del pecado serán consumidas, serán borradas, hermano. Y será Jehová, dice, por señal que nunca será quitada, nunca será raída. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De manera que debemos estar contentos, hermano. Imagínense que hasta los montes se llenan de gozo, de regocijo, de alegres, de saber de que hemos sido redimidos del pecado, hermano. Hoy en día aún estamos expuestos todavía, pero cuando llegue ese día se acabará todo, hermano. Amén. Así que de manera que hoy hemos aprendido, hermanos, de que la palabra de Dios ejerce poder, tiene un propósito específico por el cual ha sido enviada a esta tierra. Amén. Hemos aprendido también de que es necesario guardar, es necesario procurar presentarnos siendo aprobados delante de Dios, que es necesario, ya que un día recibimos esa palabra de Dios, produzcamos frutos. Que esa palabra de Dios debe causar un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. También le voy a hacer un breve comentario de lo anterior del martes pasado, que dice, venid a mí, vengan y beban, de ese llamamiento a ser salvos, ese llamamiento universal. De manera que, si quizá usted y yo aún no hemos recibido esa palabra, o aún no hemos nacido de nuevo, hoy la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, la palabra es la que hace ese nuevo nacimiento. Dice, la palabra de Dios es la que produce esa fe salvadora. Si todavía tú tienes duda, no tienes todavía cimentada tu fe por esa salvación, hoy la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, que ella es la que produce esa fe salvadora. También nos hace la exhortación, la palabra de Dios, a abandonar nuestros caminos y a seguir los caminos de Dios, a abandonar nuestros pensamientos y a seguir los pensamientos de Dios, a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No sea que un día nos sorprenda, hermanos, así como allá en Guatemala quizá muchos sorprendió la muerte y sin estar a cuentas con Dios. Amén. También hemos aprendido que así como desciende la lluvia, como desciende la nieve, la palabra de Dios ha sido descendida, nos ha sido dada con el propósito de transformar y purificar nuestro corazón, nuestra vida. Y que, por último, debemos regocijarnos en la gloria postrera, hermano, en la que nos habla esta profecía. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Hemos terminado este estudio del día de hoy.